El diciembre en Viena era especialmente frío. Un cielo gris se cernía sobre los viejos edificios y unos pocos copos de nieve flotaban perezosamente en el aire helado. En la gran sala de estar de la mansión Hoffmann, la chimenea crepitaba cálidamente, proyectando sombras titilantes en las paredes, que estaban cubiertas de fotos de conciertos de música y diplomas de prestigiosos concursos. Friedrich Hoffmann estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle desierta. Era un hombre alto y bien parecido, con canas en las sienes y profundas arrugas entre las cejas. Sus dedos, que en otro tiempo habían sostenido la batuta de un director de orquesta, ahora tamborileaban nerviosamente en el alféizar de la ventana, marcando el ritmo de una melodía imaginaria. Detrás de él, sentado en una silla de ruedas, había un niño. Delgado, pálido, con los ojos sin vida fijos en algo más allá de la pared. Sus manos yacían inmóviles sobre su regazo, manos que una vez se movían con increíble velocidad sobre las teclas del piano y que ahora parecían extrañas, sin vida. Friedrich le habló suavemente a su hijo, diciéndole que el doctor Lorenz había recomendado una nueva ronda de fisioterapia. Max hizo una mueca de dolor y dijo en voz baja que sería otra decepción sin sentido. Su padre suspiró profundamente. Habían pasado 8 meses desde aquel terrible día en que su coche se estrelló en una carretera de montaña. 8 meses desde que su hijo de 14 años, un niño prodigio, querido por el público vienés, la esperanza de la escena musical clásica austriaca, acabó en una silla de ruedas. 8 meses desde que las manos que habían creado tanta música hermosa se habían vuelto inútiles. Friedrich intentó hablar con confianza, aunque hacía mucho tiempo que no la sentía, y le habló de los mejores especialistas. Pero Max lo interrumpió con amargura. Le recordó a su padre que ya habían consultado a los mejores médicos de Viena, Berlín y París, y todos habían dicho lo mismo, que nunca volvería a caminar ni a tocar. Max le pidió a su padre que lo aceptara, tal y como él había hecho. Algo brilló en los ojos de Friedrich, pero rápidamente se controló y dijo que a las 3 vendría un nuevo médico, pidiendo a su hijo que al menos hablara con él. Max se dio la vuelta y volvió a mirar fijamente a la pared. En ese momento, Greta entró en la habitación, la ama de llaves, una mujer de mediana edad con el pelo cuidadosamente peinado y el rostro severo. Dijo que había una visita que venía para ofrecer un trabajo. Friedrich frunció el ceño, diciendo que no había publicado ningún anuncio de trabajo, pero se detuvo cuando una pequeña figura salió de detrás de Greta. Era una niña de unos 12 años con un abrigo gastado que no le quedaba bien y zapatos desgastados. Tenía el pelo castaño revuelto, recogido sin cuidado, y sus grandes ojos marrones los miraban con confianza. En las manos llevaba una bolsa estropeada. Se presentó como Eliza Morelli, con un ligero acento francés, dijo de repente que había venido para ayudar a Max a volver a caminar y a tocar el piano. La sala se quedó en silencio. Greta resopló, sin ocultar su desprecio por la pobre niña. Friedrich parpadeó confundido, sin saber cómo reaccionar ante tanta audacia. Y, por primera vez en mucho tiempo, Max mostró interés por lo que estaba sucediendo y miró con curiosidad a la extraña niña. Friedrich comenzó a hablar, diciendo que quería saber quién la había enviado y cómo sabía ella de su situación. Pero Eliza respondió con calma que había venido por su cuenta, había visto a Max en un concierto hacía 2 años y ahora podía ayudarlo. Greta, indignada, estaba a punto de llamar a seguridad, pero de repente Max la detuvo, diciendo que quería escuchar a la chica. Friedrich, sorprendido por la reacción de su hijo, lo miró atentamente, luego a la chica, y asintió lentamente, aceptando escuchar a la misteriosa invitada. Eliza habló en voz baja pero con confianza, contando su historia. 3 años atrás, había sufrido un accidente. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar y pasó un año entero en una silla de ruedas. Pero entonces conoció a un hombre que la ayudó a recordar cómo moverse, cómo sentir. Y volvió a caminar. Cuando Friedrich le preguntó dónde estaba ese sanador milagroso, Eliza simplemente respondió que había fallecido hacía 1 año, pero que le había enseñado todo lo que sabía. Friedrich negó con la cabeza, incrédulo, y habló de las consultas con los mejores neurólogos de Europa y del grave daño nervioso de su hijo. Pero Eliza respondió con firmeza que los nervios podían curarse, aunque fuera muy lentamente. Lo más importante era creer y no rendirse.
Cuando Greta hizo un comentario sarcástico sobre la magia y el fraude, Eliza dijo con firmeza que solo ofrecía lo que le había ayudado a ella. La niña se levantó y dio unos pasos por la habitación. Max notó que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. Hacía 3 años no podía caminar y los médicos habían dicho que era imposible, pero ahora estaba allí, delante de ellos. Inesperadamente, Max le pidió a su padre que le diera una oportunidad a Eliza, argumentando que no tenían nada que perder. Friedrich miró atentamente a su hijo. Durante los últimos meses, había visto cómo Max caía poco a poco en la apatía, cómo se apagaba la luz de sus ojos. Pero ahora, al mirar a aquella chica extraña, notó, por primera vez, una chispa de esperanza en los ojos y en la voz de su hijo. A regañadientes, el hombre aceptó, pero puso una condición: estaría presente en todas las sesiones y detendría todo si veía el más mínimo indicio de daño. Cuando le preguntaron de dónde venía y dónde vivía, Eliza dijo que vivía en el refugio Saint Mary, a las afueras de la ciudad. Sus padres habían muerto en el mismo accidente en el que ella había resultado herida. Había ido sola a la casa de los Hoffman después de encontrar su dirección en una entrevista en el periódico sobre lo que le había pasado a Max. Sin perder tiempo, Eliza comenzó la primera sesión. Se acercó al piano de cola que había en un rincón del salón, un hermoso instrumento que no se había abierto desde el accidente. Levantó con cuidado la tapa y pasó los dedos por las teclas, sin pulsarlas, solo sintiendo su superficie lisa. Tras obtener el permiso de Friedrich, la niña tocó suavemente una melodía sencilla, unas pocas notas que parecían flotar en el aire. Max se estremeció al reconocer la nana que su madre solía tocarle hacía mucho tiempo. Sorprendido de que Eliza conociera esa melodía, Max le preguntó dónde la había aprendido. La niña respondió con sinceridad que no lo sabía, que la melodía simplemente le había venido a la mente al tocar las teclas. A veces le pasaba. Friedrich frunció el ceño. Muy poca gente conocía esa melodía, su difunta esposa la había compuesto para el pequeño Max. A petición de Eliza, Max se acercó al piano en su silla de ruedas, sorprendiendo a su padre al hacerlo por sí mismo. La niña le pidió que pusiera las manos sobre las teclas. Al tercer intento, lo consiguió, pero sus manos permanecían inertes, incapaces de pulsar una sola nota. Eliza colocó sus pequeñas palmas suavemente sobre las manos de Max, y con una voz suave y musical, comenzó a hablarle de lo importante que era recordar no con las manos, sino con el corazón. La música seguía dentro de él, no se había ido a ninguna parte. Era como un río bloqueado por una presa, y tenían que encontrar una pequeña grieta en esa presa. Friedrich observaba lo que sucedía con creciente escepticismo. Pero justo cuando estaba a punto de detener lo que consideraba un acto ridículo, ocurrió algo increíble. El dedo índice de la mano derecha de Max se movió ligeramente y pulsó una tecla. Sonó una sola nota, el do central. Max abrió mucho los ojos. Miró su mano con incredulidad y susurró que había sentido su dedo. Eliza sonrió y dijo que solo era el principio. El cerebro de Max había recibido la señal y ahora necesitaba tiempo para comprenderla por completo. Eso era suficiente por hoy. Friedrich se quedó paralizado, incapaz de hablar. Lo que acababa de ver contradecía todo lo que les habían dicho los médicos. Podría haber sido una coincidencia, un espasmo muscular. Pero la cara de Max mostraba esperanza. Por primera vez en muchos largos meses. Max preguntó cuándo volvería Eliza, y ella respondió que al día siguiente, si se lo permitían. Friedrich se ofreció a enviarle un coche y a pagarle, pero la chica rechazó el dinero, diciendo que solo necesitaba permiso para venir. Cuando Friedrich, desconcertado, le preguntó por qué era tan importante para ella ayudar a su hijo, Eliza, tras una larga pausa, respondió que alguien la había ayudado una vez cuando todos los demás le habían dado la espalda, y ahora era su turno de ayudar a los demás. En las semanas siguientes, se produjeron cambios asombrosos en la mansión Hoffman. Eliza venía todos los días, y con cada sesión, Max hacía pequeños pero constantes progresos. Primero aprendió a mover los dedos de la mano derecha, luego los de la izquierda. Al cabo de 2 semanas, ya podía tocar una escala sencilla. Sus dedos aún se movían con torpeza, pero el hecho de que se movieran era un milagro. Friedrich,
que al principio se había mostrado escéptico, estaba cada vez más asombrado por los progresos de su hijo. Observaba las sesiones, a veces hacía preguntas, pero la mayoría de las veces se sentaba en silencio, sumido en sus pensamientos. Eliza no solo trabajaba con Max como terapeuta, sino que le hablaba, le contaba historias y, a veces, incluso bromeaba para hacerle sonreír. Eso era otro pequeño milagro, ver una sonrisa en un rostro que durante meses solo había mostrado dolor y vacío. Un día, mientras observaba a Eliza enseñarle a Max un ejercicio con los dedos, Friedrich notó algo extraño en sus movimientos. Algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja. Le recordaba algo vago, un recuerdo difuso que no conseguía descifrar. Esa noche, cuando Eliza se disponía a marcharse, Friedrich le preguntó por sus padres. Eliza respondió con reticencia, diciendo que apenas los recordaba. El accidente había ocurrido cuando ella tenía 9 años. Iban en coche a la montaña. Su padre era músico, aunque no recordaba de qué tipo. A su madre le encantaba la música clásica. Friedrich frunció el ceño. En su mundo musical, había mucha gente que había perdido la vida en accidentes de coche, especialmente en las carreteras de montaña que conducían a los centros turísticos populares. Quería preguntarle algo más, pero Eliza ya se había despedido y se había marchado. Poco a poco, las sesiones comenzaron a dar resultados no solo en las manos de Max, sino también en sus piernas. Un día, durante una sesión especialmente intensa, mientras Eliza tocaba el piano y Max escuchaba con los ojos cerrados, su pierna derecha se movió repentinamente al ritmo de la música. Fue un reflejo involuntario, pero Eliza lo notó y dejó de tocar. ¿Has sentido eso?, le preguntó, señalando su pierna. Max bajó la mirada sorprendido, pero no dijo nada. No había sentido nada en absoluto. Pero Eliza insistió, tu cuerpo recuerda la música. Se ha movido solo, sin que tu cerebro lo ordenara. Eso significa que la conexión sigue ahí. A partir de ese día, comenzaron a trabajar no solo en sus manos, sino también en sus piernas. El progreso fue lento, casi imperceptible, pero Eliza no se rindió. Traía objetos extraños, piedras lisas, plumas ásperas, trozos de seda, y hacía que Max los tocara primero con las manos y luego los presionara suavemente contra sus piernas, siempre hablando de lo importante que era despertar la memoria del cuerpo. Friedrich, que observaba estas sesiones, pensaba a menudo en su difunta esposa, Anneliese. Ella también había creído en métodos alternativos, en el poder de la naturaleza, en la energía de la música. Hace mucho tiempo, él se reía de ello. Pero ahora, al ver cómo su hijo volvía a la vida poco a poco, pero con seguridad, comenzó a preguntarse si tal vez ella había tenido razón todo el tiempo. Pasaron 2 meses. Max ya era capaz de tocar piezas sencillas, aunque su interpretación aún estaba lejos de la brillantez que había tenido antes. Sus piernas empezaban a reaccionar al tacto, todavía no podía moverlas, pero ahora podía sentir cuando algo las tocaba, lo que antes era imposible. El doctor Lorenz, que lo había estado observando durante todos esos meses, estaba asombrado. No podía explicar el progreso desde el punto de vista médico e insistió en realizar nuevas pruebas. Friedrich accedió y los resultados sorprendieron a todos. Las terminaciones nerviosas, que se creían completamente destruidas, habían comenzado a regenerarse de alguna manera. Era una anomalía médica, casi imposible según los estándares científicos modernos. ¿Cómo explicamos esto?, le preguntó Lorenz a Friedrich mientras miraba las imágenes. Friedrich no tenía respuesta, pero pensó en la niña de mirada penetrante que caminaba todos los días desde el orfanato, rechazaba el dinero y trabajaba con su hijo de forma paciente e incansable. Una noche, después de una sesión especialmente exitosa, Friedrich decidió llevar él mismo a Eliza al refugio, a pesar de sus protestas. Quería hablar personalmente con la directora, tal vez ayudar económicamente al refugio, como forma de agradecerles que hubieran criado a una niña tan increíble. El refugio de Santa María resultó ser un lúgubre edificio de piedra. Altos muros, ventanas pequeñas, puertas pesadas, parecía más una prisión que un hogar para niños. Friedrich sintió un escalofrío al atravesar las puertas. Eliza caminaba a su lado, visiblemente tensa. La directora, Madame Klein,
Los recibió en su oficina, una mujer severa, de labios finos y mirada fría. Escuchó con claro escepticismo el entusiasta relato de Friedrich sobre cómo Eliza estaba ayudando a su hijo. Eliza siempre ha sido una niña poco común, dijo cuando Friedrich terminó. Después del accidente, pasó casi un año en cama. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar. Entonces apareció este extraño anciano, Theodor. Venía todos los días, pasaba horas con ella, le hablaba, tocaba un viejo violín. Pensábamos que era un poco raro, pero permitimos las visitas. ¿A quién podían hacer daño? Y, de repente, Eliza empezó a caminar. Primero con muletas, luego con un bastón y, un año después, sola. Los médicos estaban asombrados, pero no podían explicar el fenómeno. Friedrich escuchaba con un escalofrío recorriendo su espalda. La historia parecía increíble, pero había visto los resultados con sus propios ojos. Eliza realmente podía caminar, aunque con un ligero cojeo. ¿Quién era este Theodor?, preguntó. ¿Cómo se enteró de Eliza? Madame Klein se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Apareció un día y dijo que quería ayudar. Dijo que había sido músico, pero que su carrera no había salido bien. Murió hace un año, de un ataque al corazón. Desde entonces, Eliza ha cambiado. Se ha vuelto más decidida. Dice que ha heredado su don y que ahora tiene que ayudar a los demás. Al salir de la oficina, Friedrich se fijó en una vieja foto enmarcada que colgaba de la pared. Se detuvo, atraído por ella. En la foto, un grupo de niños posaba delante del refugio. En una esquina había un anciano con una larga barba blanca que sostenía un violín. Su rostro le resultaba vagamente familiar a Friedrich. ¿Es Theodor?, preguntó, señalando al hombre. Madame Klein asintió. Sí, es él. La foto fue tomada aproximadamente un mes antes de su muerte. Friedrich se quedó mirando la fotografía durante un largo rato, tratando de recordar dónde había visto antes ese rostro. De repente, lo recordó, hacía muchos años, cuando aún era estudiante en el conservatorio, había tenido un profesor llamado Theodor Meyer. Era un violinista brillante y prometedor que había desaparecido repentinamente de los escenarios debido a una extraña enfermedad que le afectaba a las manos. La gente decía que ya no podía tocar, que sus músculos habían dejado de obedecerle. ¿Podía ser realmente él? De camino a casa, Friedrich permaneció en silencio. Eliza se sentó a su lado, mirando por la ventanilla del coche. Finalmente, él preguntó. ¿Este Theodor? ¿Alguna vez te habló de su pasado? ¿De quién era antes de empezar a ayudarte? Eliza se volvió hacia él. Dijo que había sido un músico famoso, pero que lo perdió todo a causa de una enfermedad. Los médicos no pudieron ayudarlo, y él encontró una forma de curarse por su cuenta. Pero ya era demasiado tarde para su carrera, había pasado demasiado tiempo y el mundo lo había olvidado. Así que decidió ayudar a los demás, especialmente a los niños. Friedrich asintió. Eso coincidía con la historia de Theodor Meyer. Pero, ¿cómo había terminado en ese refugio? ¿Y por qué Eliza? Cuando llegaron a la mansión, Max salió por la puerta principal. Fue tan inesperado que Friedrich se quedó paralizado. Su hijo no estaba sentado en una silla de ruedas, sino de pie, apoyado en un bastón y dando pasos vacilantes. «Papá. Eliza. Mirad». Max movía lentamente las piernas con gran esfuerzo, apoyándose en el bastón. Tenía el rostro contraído por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban de triunfo. Eliza saltó del coche y corrió hacia él. «Lo has conseguido. Sabía que podías», gritó, aplaudiendo con alegría. Friedrich no podía moverse. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Era un milagro, un verdadero milagro que estaba presenciando con sus propios ojos. Su hijo, al que los mejores médicos de Europa habían condenado a una vida en silla de ruedas, estaba dando pasos, tambaleantes, temblorosos, pero eran sus propios pasos. ¿Cuándo, cómo? Fue todo lo que pudo decir cuando finalmente se acercó a su hijo. «Después de que te fuiste», respondió Max,
todavía sonriendo. Estaba sentado al piano, pensando en lo que Eliza había dicho sobre la memoria corporal. Y de repente sentí un cosquilleo en las piernas. No podía creerlo. Llamé a Greta, ella me ayudó a levantarme, me dio un bastón. Y caminé, papá. Realmente caminé. Esa noche, nadie en la casa de los Hoffman pudo dormir. Friedrich se sentó junto a la cama de su hijo, escuchando la emocionante historia de Max sobre cómo había sentido sus piernas por primera vez. Max habló del futuro, de volver a los escenarios, de nuevos conciertos, de todas las cosas que parecían imposibles hacía poco tiempo. Por primera vez en muchos meses, Friedrich se permitió tener esperanza. Pero con esa esperanza surgieron preguntas. ¿Quién era Eliza? ¿De dónde había sacado esos poderes? ¿Y por qué Theodor Meyer, si realmente era él, la había elegido para transmitirle su extraño don? A la mañana siguiente, Friedrich decidió iniciar su propia investigación. Llamó a un viejo amigo, un historiador de la música, y le preguntó por Theodor Meyer. El amigo lo confirmó, el famoso violinista había desaparecido de los escenarios hacía más de 30 años debido a una misteriosa enfermedad en las manos. La gente creía que había muerto en el anonimato hacía muchos años. Pero había otro detalle interesante, añadió el amigo. Meyer tenía una alumna, una joven pianista llamada Sofía Valentini. Tenía mucho talento y podría haber tenido una gran carrera. Pero abandonó la música y desapareció más o menos al mismo tiempo que Meyer. La gente decía que tenían una relación sentimental, pero eso no son más que rumores. Friedrich le dio las gracias a su amigo y colgó. Sofía Valentini. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no conseguía recordar dónde lo había oído. Quizás tenía que hablar con Eliza con más franqueza, preguntarle directamente por su pasado, por sus padres. Pero ese día, Eliza no apareció. Tampoco al día siguiente, ni al otro. Max se inquietó cada vez más, preguntando dónde estaba, por qué no venía. Friedrich llamó al refugio, pero Madame Klein le dio una noticia extraña: Eliza había desaparecido. No había regresado al refugio después de su visita a los Hoffman. Friedrich estaba profundamente preocupado. ¿Qué le había pasado a la niña? ¿Dónde podía haber ido? ¿Y por qué ahora, justo cuando Max había empezado a andar? Acudió a la policía, pero no mostraron mucho interés por una huérfana desaparecida. Madame Klein insinuó que tal vez Eliza se había escapado, que ya había pasado antes con niños de su edad. Pero Friedrich no lo creía. Eliza no parecía una niña que se escapara. Era demasiado responsable, demasiado cariñosa. Algo había pasado, algo grave. Pasaron los días. Max siguió practicando por su cuenta, utilizando las técnicas que Eliza le había enseñado. Seguía mejorando, ya podía caminar por la habitación sin bastón y tocaba piezas más complejas. Pero había preocupación en sus ojos. Echaba de menos a Eliza. Estaba preocupado por ella. Una tarde, Friedrich estaba sentado en su estudio, hojeando viejos álbumes de fotos. Buscaba cualquier referencia a Theodor Meyer, con la esperanza de encontrar alguna pista. Y entonces, al pasar las páginas amarillentas de un número de 1990 de la revista musical Vienne, vio una foto que le dejó sin aliento. En la imagen aparecía una joven con el pelo castaño y grandes ojos marrones, exactamente igual que Eliza. El pie de foto decía: Sofía Valentini, estrella emergente del piano, alumna de Theodor Meyer, en el concurso Chopin. Friedrich se quedó mirando la fotografía, sin poder creer lo que veían sus ojos. El parecido era asombroso, los mismos rasgos faciales, la misma mirada. Sofía tenía que ser la madre de Eliza. Pero, ¿qué relación tenía con él, con su familia? Y entonces se dio cuenta de algo terrible. Corrió al cajón donde guardaba los documentos del accidente de coche que le había costado la vida a su esposa Anneliese. Con manos temblorosas, hojeó el informe policial hasta que encontró lo que buscaba: la lista de vehículos implicados en el accidente. Había 3, el coche de los Hoffman, un camión que había perdido el control y un pequeño Fiat conducido por Sofía Valentini. También había una niña en el coche,
una niña de 9 años cuyo nombre no aparecía en el informe. Friedrich se hundió en su silla, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por eso Eliza conocía la canción de cuna de Anneliese. Por eso estaba tan decidida a ayudar a Max. En el mismo accidente en el que murió su esposa, la pequeña Eliza había resultado herida y su madre, Sofía Valentini, había fallecido. Pero, ¿por qué estaba Sofía en esa carretera en ese momento? ¿A quién llevaba en el coche? ¿Y por qué Eliza, sabiendo todo esto, nunca le había contado la verdad? A la mañana siguiente, Friedrich decidió volver al refugio de Saint Mary, con la esperanza de encontrar alguna información sobre el pasado de Eliza. Madame Klein le dejó entrar a regañadientes, todavía molesta por la desaparición de la niña. En su oficina, Friedrich le preguntó directamente si sabía algo sobre los padres de Eliza, especialmente sobre su madre, Sofía Valentini. Madame Klein lo miró con sorpresa, luego se acercó a un armario y sacó una carpeta delgada. «Este es su expediente», dijo. «Normalmente no mostramos estos documentos a personas ajenas, pero dadas las circunstancias, y su interés particular, haré una excepción». No había muchos documentos dentro: historial médico, informes escolares, algunas fotografías. El último documento era un certificado de nacimiento. Friedrich lo tomó con manos temblorosas y leyó: Eliza Sofía Valentini. Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 2001. Madre: Sofía Valentini. Padre, y allí estaba su nombre: Friedrich Hoffmann. El mundo se detuvo. No podía respirar, no podía pensar. ¿Eliza, su hija? Pero, ¿cómo era posible? Nunca había estado con Sofía Valentini, ni siquiera recordaba haberla conocido. Madame Klein, observando su reacción, dijo secamente: «Supongo que esto es nuevo para usted». Friedrich no podía hablar. Se quedó mirando el documento, incapaz de creer lo que veía. Cuando Eliza llegó a nosotros después del accidente, continuó Madame Klein, traía consigo una caja. Sofía se la había dejado para su hija. Teníamos pensado dársela a Eliza cuando cumpliera 18 años, pero, dadas las circunstancias, quizá debería echarle un vistazo. Salió de la habitación y regresó con una pequeña caja de madera con incrustaciones de nácar. En la tapa había 2 letras grabadas: S, I, F, las iniciales de Sofía y Friedrich. Con el corazón latiéndole con fuerza, Friedrich abrió la caja. Dentro había varias cartas, algunas fotografías y una pequeña caja de música. Cogió la carta que estaba encima, escrita con una letra elegante: Mi querida Eliza. Si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Deseaba tanto contarte esta historia yo misma, pero el destino ha decidido otra cosa. Debes saber la verdad sobre tus orígenes. Tu padre es Friedrich Hoffmann, un famoso director de orquesta y pianista. Nos amamos hace muchos años, cuando yo era alumna de su maestro, Theodor Meyer. Fue un amor profundo y poderoso, pero tenía que permanecer en secreto. Friedrich estaba casado y yo era demasiado joven. Cuando descubrí que estaba embarazada, no se lo dije. No quería arruinar su familia, su carrera. Me fui, cambié de nombre y empecé una nueva vida. Pero siempre seguí sus éxitos desde la distancia. Ahora, cuando mi vida se acerca a su fin, he decidido que debes conocer a tu padre. Vamos a Viena a encontrarlo. No sé cómo reaccionará, pero estoy segura de que te querrá tanto como yo. Recuerda, pase lo que pase, eres una chica extraordinaria con un don excepcional. Úsalo para hacer del mundo un lugar mejor, como te enseñó Theodor. Con todo mi amor. Tu madre. La carta se le resbaló de las manos a Friedrich. Los recuerdos lo inundaron como un maremoto. Sofía Valentini, ahora lo recordaba. Una joven y talentosa pianista con la que había tenido una breve pero apasionada aventura durante un festival de música de verano en Italia, en una época en la que su matrimonio con Anneliese atravesaba una grave crisis. Cuando terminó el festival, Sofía desapareció de repente, sin dejar dirección ni número de teléfono. La buscó durante varios meses, pero finalmente se rindió, decidiendo que solo había sido un romance pasajero para ella.
Volvió con Anneliese, salvó su matrimonio, y con el tiempo, casi se olvidó de Sofía. Y durante todos esos años, tuvo una hija. Una hija cuya existencia ni siquiera conocía. Una hija que había acudido a él por su propia voluntad, para salvar a su hijo, su medio hermano. ¿Dónde puede estar?, preguntó Friedrich, levantando la vista hacia Madame Klein. ¿Dónde está Eliza? No lo sé, respondió ella. Pero había una persona a la que visitaba a menudo. Un viejo violinista que vivía cerca del cementerio. Ella lo llamaba maestro. Friedrich se dirigió allí inmediatamente. La pequeña cabaña a las afueras del pueblo, junto al muro del cementerio, parecía casi abandonada. Pero cuando llamó a la puerta, ésta se abrió y en el umbral apareció un anciano con una larga barba blanca y ojos hundidos. ¿Theodor?, susurró Friedrich incrédulo. El anciano asintió con la cabeza. Ha pasado mucho tiempo, Friedrich. Pasa. El interior de la cabaña era modesto, pero limpio. En un rincón había un viejo violín y en las paredes colgaban fotografías, un joven Theodor Meyer con una orquesta, con alumnos, con Sofía Valentini. Creía que había muerto, dijo Friedrich, todavía atónito al ver a su antiguo mentor. Para el mundo de la música, sí, respondió Theodor, sirviéndote en 2 tazas gastadas. Cuando la enfermedad atacó mis manos, lo perdí todo, mi carrera, mi reputación, mi futuro. Los médicos dijeron que era irreversible. Pero encontré otra manera. Un camino que la medicina moderna no acepta. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, a entender su lenguaje, a restaurar las conexiones dañadas entre el cerebro y los músculos. Pero era demasiado tarde para volver a los escenarios. Así que decidí ayudar a otros, a aquellos que se enfrentaban a la misma batalla. Eliza, comenzó Friedrich. Sí, Eliza, asintió Theodor. Una niña extraordinaria. Cuando descubrí su existencia, Sofía me lo contó poco antes de morir, fui al refugio y la encontré. Estaba en un estado terrible tras el accidente. Los médicos no le daban ninguna esperanza. Empecé a trabajar con ella, utilizando mis métodos. Y respondió como nadie lo había hecho nunca. Tiene un don, Friedrich. Un don que la ciencia no puede explicar. ¿Dónde está ahora?, preguntó Friedrich. ¿Por qué desapareció? Theodor suspiró. Descubrió la verdad, sobre ti, sobre su origen. Sofía le dejó una carta que debía leer cuando cumpliera 18 años. Pero Eliza la encontró antes y la leyó. Se enteró de que tú eres su padre, de que Max es su hermano. Estaba conmocionada, confundida, asustada por cómo podrías reaccionar. Vino a mí. ¿Y dónde está ahora?, repitió Friedrich, sintiendo que el corazón se le encogía por la preocupación. Aquí, se oyó una voz tranquila desde otra habitación. En la puerta estaba Eliza, pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto. Friedrich dio un paso hacia ella, pero se detuvo, sin saber qué decir, qué hacer. Perdóname, dijo finalmente. Perdóname por no saber nada de ti, por no buscarte durante todos estos años. No es culpa tuya, respondió Eliza en voz baja. Mamá nunca te habló de mí. Quería hacerlo, pero, entonces ocurrió el accidente. El accidente, Friedrich negó con la cabeza. El que le quitó la vida a Anneliese y dejó herido a Max. Y me quitó a mi madre, concluyó Eliza. Es extraño, ¿verdad? En un accidente, perdí a mi madre, y encontré a mi padre y a mi hermano. Friedrich no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y abrazó a Eliza. Al principio, ella se tensó, pero luego se derritió en sus brazos y él sintió como las lágrimas le corrían por las mejillas. No tienes por qué tener miedo, le susurró. Eres mi hija. Y nunca volveré a abandonarte. Habían pasado 6 meses. La mansión Hoffman había cambiado hasta quedar irreconocible. Ahora estaba llena de risas infantiles, música y voces. Eliza se había mudado con su padre y su hermano, y su presencia parecía haber devuelto la vida a la casa.
Max se había recuperado por completo. No solo caminaba por sí mismo, sino que había vuelto a los escenarios. Su primer concierto tras su recuperación causó sensación en el mundo musical de Viena. Los críticos hablaron de el milagroso renacimiento del niño prodigio y de una nueva profundidad en su interpretación. Pero nadie conocía la verdadera historia detrás de este milagro, la historia de una niña con un don extraordinario. Theodor Meyer también se había mudado a la mansión Hoffmann, donde ocupaba una pequeña habitación en el ático. Todos los días trabajaba con Eliza y Max, transmitiéndoles sus conocimientos. Juntos fundaron una pequeña escuela para niños con discapacidades físicas, donde aplicaban el método único de Theodor, una combinación de música, ejercicios físicos y un profundo trabajo psicológico. Friedrich veía florecer a sus hijos y sentía una profunda gratitud hacia el destino por esta segunda oportunidad. A menudo pensaba en Sofía, en lo que debió de sentir durante todos esos años criando sola a su hija y en lo que había querido hacer antes de morir, presentar a Eliza a su padre. El día que Eliza cumplió 13 años, celebraron una gran fiesta en el jardín. Los invitados, profesores, amigos, alumnos de la escuela, se reunieron bajo el gran roble viejo. En el centro había un gran piano de cola, traído especialmente desde el interior de la casa. Cuando empezó a ponerse el sol, Max y Eliza se sentaron juntos al instrumento. Sus dedos tocaron las teclas y comenzaron a fluir las primeras notas de un dúo que habían compuesto juntos, una melodía que entrelazaba temas de la nana de Anneliese y una canción que Sofía solía cantar a la pequeña Eliza. Friedrich escuchaba con la piel erizada. Esa música lo decía todo, el dolor de la pérdida, la alegría del reencuentro, la esperanza y la fe en el futuro. Dos niños que habían sufrido tanto, que se habían encontrado contra todo pronóstico, ahora creaban una nueva armonía. Theodor estaba cerca, apoyado en su bastón, con los ojos brillantes de lágrimas. «Has hecho un milagro», dijo Friedrich en voz baja. «No», respondió el viejo violinista, negando con la cabeza. «Ellos han creado el milagro. Yo solo les he mostrado el camino». Cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire, se hizo el silencio. Luego llegaron los aplausos, fuertes, sinceros, llenos de admiración y amor. Eliza y Max se levantaron, hicieron una reverencia y se abrazaron. Hermano y hermana, unidos no solo por la sangre, sino por un camino compartido, desde el dolor hasta la curación, desde el sufrimiento hasta la alegría. Friedrich los observaba, con el corazón rebosante de orgullo y gratitud. El destino le había arrebatado a su esposa, pero le había dado una hija que no sabía que existía. Casi le había quitado a su hijo, y sin embargo, lo había devuelto a la vida gracias a las manos de esa misma hija. Esa noche, después de que los invitados se hubieran marchado y Max y Eliza se hubieran dormido, Friedrich se sentó en su estudio durante un largo rato, mirando las fotografías. Anneliese, Sofía, sus hijos. La extraña y enredada historia de sus vidas, que, a pesar de todas las tragedias, había conducido a este momento de paz y armonía. Se acercó en silencio al piano que había pertenecido a Anneliese y tocó suavemente las teclas. Friedrich llevaba muchos años sin tocar, ya que se había dedicado por completo a la dirección. Pero ahora, sus dedos recordaban los antiguos movimientos y encontraban las notas correctas. Tocó una melodía sencilla, la misma nana que Anneliese había compuesto para Max, la misma que Eliza había tocado el día en que se conocieron. Y en esa sencilla melodía, que resonaba en el silencio de la noche, había toda una historia de pérdida y redescubrimiento, de dolor y curación, una historia sobre las manos curativas de una niña que no tuvo miedo de creer en un milagro, incluso cuando todos los demás habían perdido la esperanza.